Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde decir la neta a nosotros no nos cuesta, y es que la neta no peca, pero incomoda bastante. Y lo hemos comprobado día con día, conferencia tras conferencia, transmisión tras transmisión, y así creo que si la tendencia continúa como va, lo seguiremos comprobando. Porque, mis amigos, hay muchísimas cosas que están incomodando. En particular, yo tengo un serio conflicto con una, que es el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Se acuerdan que ha sido muy polémico? Vuelve a salir este debate en donde Andrés Manuel López Obrador firma un decreto y pues los militares van a tener en la actualidad pues van a hacer también labores de protección civil, van a hacer labores de lo que harían los policías. Pero yo no sé por qué eso es nuevo. Si es algo que se aprobó en el año pasado, cuando se aprueba la Guardia Nacional, cuando ya en el Diario Oficial de la Federación en el 2019 se puso este tema, los diputados, los senadores lo debatieron, pedían una fuerza civil y entonces después llegó el decreto que conformaría la Guardia Nacional. Ya se había discutido y esto ya se sabía. Hoy en la conferencia de prensa el presidente dijo que era meramente el trámite el firmar el decreto, porque así lo establecieron los diputados y los senadores cuando votaron esta iniciativa. Entonces, ¿por qué hoy vuelve a salir este tema? Y más allá, ¿por qué vuelve a ser tema de debate cuando creo que todos estamos en plena conciencia de cuál es el problema que tenemos en México y que lamentablemente no se puede resolver solamente con los policías? Es más, no lo pueden resolver los policías porque la corrupción ha llegado hasta allá. Me parece impresionante que todavía estemos debatiendo esto cuando hay un decreto en el 2019 que fue firmado. Incluso decirles que la ONU y la Comisión de Derechos Humanos también se sumaron a estas críticas y piden revisión del decreto que está ampliando las facultades de las Fuerzas Armadas. Pero, pregunta millonaria, ¿están revisando este decreto? ¿Están estas críticas sobre las Fuerzas Armadas? Pero ya fue debatido, ya fue discutido, ya fue aprobado. Esto se sabía. Esto se sabía. Lamentablemente, solo que algunos diputados y senadores y políticos se les olvida que esto se sabía. Se alistan incluso demandas por esta situación, cosa que encuentro bastante lamentable. Muy lamentable que nuestros políticos no sepan ni siquiera por qué votan. Y aún más lamentable que olviden lo que ocurrió en el pasado. Que olviden que un Enrique Peña Nieto intentó hacerlo, pero no les dio reglamento y no les puso fecha límite. Increíble que no se acuerden cuando Felipe Calderón los sacó y les ordenó matar a diestra y siniestra a la gente, sin regulación. Considero increíble que salgan esos políticos a criticarlo, cuando este es un proceso de desmilitarización. Ya parece trabalenguas. Pero para hablar todavía de estos temas, para abonar a lo que no se nos debe de olvidar, mis amigos, y de verdad los considero mis amigos porque cuando estamos luchando por las mismas causas, creo que son amigos. Mis amigos del Soberano lanzaron un documental en donde Andrea Chávez y Abraham Mendieta hacen una recopilación muy puntual de la breve historia del calderonismo, el que saca a los militares de los cuarteles y los puso en las calles en primera instancia. Veamos un poquito de qué es lo que recopilaron en este documental. Como dije desde el primer día, esta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos, costará, por desgracia, vidas humanas. Porque Genaro García Luna fue el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado en el gobierno de Felipe Calderón. Pues ahí está, mis amigos, y como es costumbre, no nos vamos a quedar nada más con el tráiler. Regresando, vamos a hablar con Andrea Chávez y Abraham Mendieta. Volvemos. Ya regresamos, amigos, y lo prometido es deuda, porque aquí en La Neta Noticias, de verdad, insisto, no me gusta que se les olviden las cosas. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, y estamos en tiempos en donde hay muchos, de verdad, muchos políticos que buscan sacar agua para su molino, porque obvio van con miras al 2021. Un Vicente Fox, en una entrevista con el CNN, puntualmente dijo que considera muy loable que los políticos se posicionen porque van miras
pues a quitarle el poder a un Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tal cual como lo mencionaron. Increíble que en tiempos de crisis busquen lucrar con esto porque pues está canijo. Pero para hablar de esto y para hablar de lo que no se nos puede olvidar, quiero agradecerle a mis amigos Abraham Mendieta y Andrea Chávez que me tomen la llamada. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, querida Meme, muchísimas gracias por invitarnos. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias, querida Meme, por la invitación. Qué gusto platicar. No, qué gusto para mí escucharlos, aunque sea a la distancia. Ya regresaremos a la normalidad en un momento. Así es. Oigan, me encantó esta iniciativa del documental que sale en El Soberano de estos esfuerzos por recopilar una breve historia del calderonismo. Cuéntenme cómo surge la idea, por qué consideraron importante realizarlo en estos tiempos. Sí, compartíamos todos una preocupación porque veíamos información muy valiosa de parte de muchas y muchos periodistas como Anabel Hernández, como Jesús Lemus, como Jesús Esquivel, que se dejaron la piel haciendo un esfuerzo para hacernos partícipes de la verdad histórica, y creíamos que era muy relevante, en especial en estos tiempos, hacer una especie de producción que pudiera hilar a manera de narrativa todos estos ejercicios periodísticos y poder recordar un poquito todos juntos para sanar también en colectivo lo que fueron los terribles años del calderonismo. Este documental se estrenó el domingo pasado a las 8:30 de la noche y en vivo contamos a través de las diferentes plataformas con más de 10,000 personas de audiencia. Y bueno, les agradecemos a todas y a todos que se tomaron un poquito de su domingo para poder compartir esta historia que todas y todos vivimos y que todas y todos recordamos terriblemente. Sí, incluso la pretensión con la que esto surge fue en un principio pues mucho más humilde. Nosotros pretendíamos recopilar en un video lo más atractivo posible todas aquellas pruebas de que efectivamente Calderón sí sabía los vínculos de Genaro García Luna y de su gobierno en general con la delincuencia organizada, pero también de su familia. Y empezamos a hilar la información, el dossier que entrega el general Daguajare, las cartas de Herrera Valle, los cables diplomáticos del embajador estadounidense Carlos Pascual, un poquito toda la información que estaba encima de la mesa, que periodistas valientes como Anabel, Jesús ya habían publicado, y ordenarla un poquito espaciotemporalmente, y nos dimos cuenta que esa información carecía de sentido si no se añadía la línea temporal de la lucha contra el narcotráfico, de la guerra absurda contra el narcotráfico, y ahí no podíamos explicar esa guerra sin Iniciativa Mérida y sin la Operación Rápido y Furioso. Y tampoco podíamos explicar la guerra contra el narcotráfico sin las barbaridades que en estos años se cometieron, el asesinato de los chavos en Villa de Salvarcar, los 2 estudiantes de TED de Monterrey, la masacre de Allende, las masacres de San Fernando, ¿no? Intentamos recopilar espaciotemporalmente toda esa información para dotarla de sentido, de narrativa política, y que nadie tenga ninguna duda de que efectivamente Calderón sí sabía, ¿no? Y por encima también nombrar el papel de ciertos personajes siniestros. Teníamos solo 20 minutos de espacio, pero no quisimos perder la oportunidad de explicar un poquito por encima cuál fue el papel de un tipo tan siniestro como Eduardo Medina Mora y de una señora tan siniestra como Isabel Miranda de Guala, que recibía la medalla de Derechos Humanos de manos del principal violador de derechos humanos de este país, que es Felipe Calderón. Y al final, pues esto fue con ayuda del Soberano, y en las plataformas del Soberano lo pueden consultar, el resultado de la historia breve del calderonismo, que bueno, que intentamos compilar para que fuera accesible a todo el mundo, porque a veces la información periodística no lo es tanto. Qué bueno que lo mencionan, porque incluso el día de hoy periodistas como Dolia Esteves tiene unas horas que publican
más información en donde ya no nada más hablamos de Calderón, retomamos también a Vicente Fox, en donde permitieron la compra ilegal de armas para dejarlas entrar deliberadamente a México. Antes de Rápido y Furioso existió Receptor Abierto. Ambos operativos derivaron de la iniciativa Gun Runner, que fue negociada por Bush y Fox y continuada por Obama y Calderón. Entonces, hablamos de un expresidente particularmente que niega. Vamos a dejar, y yo quizás aquí soy un poco quisquillosa con esto, me han dicho que podría ser un tema muy personal hacia Calderón, y yo he contestado que no. El problema es que tenemos a un expresidente que busca un partido político, que busca llegar de nuevo al poder y que hoy desconoce todo lo que ocurrió en su administración. El día de ayer Guadalupe Lizárraga subía o sacaba un desplegado con algunos intelectuales y periodistas que avalaron el trabajo de un personaje como Medina Mora en el CISEN, ¿no? También viene desde un tema de Vicente Fox. Entonces es completamente increíble pensar que Felipe Calderón no supiera de todo esto, que ha sido retratado por periodistas desde antes de que él llegara a la presidencia, él siendo presidente y aún después de su presidencia. Explíquenme un poquito por qué debería de ser importante esto para las personas que todavía no logran entenderlo. ¿Por qué tenemos que observarlo? ¿Por qué no debemos olvidar estas cuestiones? Así es, Meme. Sería absurdo pensar que los personajes siniestros que relatamos en este documental y que hemos retomado desde las redes sociales, pues nacieron con la llegada del calderonismo. Sería absurdo pensar que Genaro García Luna fue secretario de la Seguridad Pública sin haber sido algo antes en el gobierno foxista. Genaro García Luna provenía del CISEN y fue nombrado durante el gobierno de Vicente Fox como el titular de la AFI, esta Agencia Federal de Investigación que se encargaba supuestamente de desmantelar las redes delincuenciales y que pronto pues irrumpiría en la agenda nacional y en los medios por encabezar uno de los escándalos más grandes que ha visto el sistema penal mexicano, como lo fue la detención de Florence Cassés, la ciudadana francesa, y de Israel Vallarta, quien por cierto, según una nota, padece en este momento de coronavirus. Y bueno, Genaro García Luna, siendo titular de esta agencia de investigación, ya era denunciado desde el gobierno foxista por incurrir en violaciones a derechos humanos, violaciones al debido proceso, por fabricar testimonios, por fabricar pruebas falsas, incluso también por arremeter en contra de miembros de algunos cárteles con predilección con el cártel de Sinaloa, utilizándolos para perseguir política y jurídicamente a funcionarios que acusaban no solamente al mismo Genaro, sino también a otros miembros de su equipo, incluso antes de que Felipe Calderón llegase al poder. Tal es el caso, como lo mencionaba Abraham, del general Tomás Ángeles de Aguajare, quien fue director del colegio militar en el gobierno foxista y que una vez formalmente electo, no vamos a hablar sustancialmente porque ya sabemos que fue un robo la elección de Felipe Calderón, pero ya formalmente declarado como presidente, pero sin llegar a la presidencia, estaba recibiendo un robusto expediente junto con Juan Camilo Mourinho, quien después sería su secretario de Gobernación, entregado por de Aguajare, en donde se relata qué funcionarios del gobierno foxista estaban íntimamente relacionados con los cárteles de la droga. Y ahí se menciona a Genaro García Luna con sus relaciones con el cártel de Sinaloa. Esto, por supuesto, que no le importó a Felipe Calderón y después le costó incluso la privación de la libertad al comandante de Aguajare. Y incluso también hubo un asesinato, una pérdida de una vida del único testigo de la entrega y recepción de este expediente, quien fue Juan Camilo Mourinho, quien moriría en un sospechoso accidente aéreo. Y entonces
Sabemos que no inició esto con Felipe Calderón, por supuesto. Incluso Operativo Rápido y Furioso se tienen evidencias de que comenzó antes de Iniciativa Mérida en el gobierno foxista y estando Bush en la presidencia de los Estados Unidos, en donde el gobierno mexicano avaló el trasiego ilegal de armas de uso exclusivo del ejército proveniente de los Estados Unidos con origen en México, supuestamente para localizar a través de estas armas a los cárteles de la droga, pero después ya vimos que en realidad esto no fue así, sino que se trató de un operativo para dotar de armas más letales a los cárteles de la droga, y hoy vivimos esas consecuencias, Meme. 7 de cada 10 homicidios que ocurren el día de hoy en México son hechos con armas provenientes de los Estados Unidos. Y entonces nos parece verdaderamente absurdo e incluso insultante que Felipe Calderón se atreva a decir que no sabía nada, cuando incluso antes de llegar a la presidencia había funcionarios, no nada más del gobierno foxista, sino también miembros del cuerpo diplomático estadounidense que denunciaban a Genaro García Luna y también a acompañantes como a Palomino incluso. Un Palomino que de hecho la Unidad de Inteligencia Financiera ya denuncia a Cárdenas Palomino ante la Fiscalía General de la República por el lavado de dinero. Tengo que hacer una pregunta y creo que es muy puntual. ¿Cuál sería el papel de México? Porque hemos visto a un Andrés Manuel López Obrador que dice que justamente con esta información recopilada por Anabel Hernández, por Olga Warnat, una investigación también en la que contribuyó Guadalupe Lizárraga, ha contribuido Lidia Cacho, mujeres periodistas en su mayoría amenazadas todas, que han tenido que salirse del país para hacer su trabajo porque ellas han sido amenazadas de muerte y sus familias. ¿Cuál debería de ser el papel de México en esta situación? ¿Tendríamos que abrir una carpeta de investigación ante la Fiscalía? ¿Cuál debería de ser el papel de un titular de la Fiscalía General de la República que muchos pues cuestionamos en dónde está con con estos señalamientos tan puntuales que no podemos tapar el sol con un dedo? Sí, totalmente de acuerdo, Meme. El problema, y por eso además intentamos hacer un formato un poco distinto para contar esta historia, es que parece una serie. Sí. Es que había un procurador amigo de la mano con una supuesta defensora de derechos humanos acusada de tortura, con un secretario de Seguridad Pública que trabajaba para el narcotráfico, con un presidente que dice que no se acuerda de nada, que no se acuerda siquiera de los acuerdos que hizo con Estados Unidos para el tráfico de armas. Como comentaba Andrea, esto empieza con Vicente Fox, con el operativo receptor abierto. Es absurdo que hoy intenten decirnos que no saben, y yo creo que el papel de México es seguir profundizando en esta realidad y ver si efectivamente, como todo parece indicar, hubo una traición a la patria por parte de presidentes que dejaron que este país se inundara de armas ilegales que costaron la vida a cientos de miles de mexicanos, simplemente por seguir los designios estadounidenses, pero formando parte de los grupos delincuenciales. Es terrible, es verdaderamente terrible. Y vemos incluso como la gente que avisaba o que hacía saber estas cuestiones a Felipe Calderón era perseguida y encarcelada, y los testigos tuvieron un final bastante terrible. Como decía Andrea, Juan Camilo Mourinho muere 2 años después en un sospechoso accidente aéreo. Verdaderamente da para una serie lo que ocurrió en este país, pero el problema es que es una tragedia que costó cientos de miles de vidas inocentes, cientos de miles de familias que perdieron a un ser querido, y no se puede avanzar hacia la paz si no hay justicia. Y en ese sentido la Fiscalía General de la República ya no es una procuraduría, ya tiene la obligación de manera independiente de estar investigando este tipo de cosas. Me alegran noticias como las que se dieron estos días, que tú también mencionaste, querida Meme, como que a Cárdenas Palomino ya la unidad de investigación, la UIF, está pues investigando sus cuentas bancarias, congelando
ingresos de procedencia presuntamente ilícita, viendo sus vínculos con el lavado de dinero, ¿no? Porque hay una caterva de personajes muy siniestros que rodearon a Felipe Calderón que tienen que ser investigados, pero por si todo esto fuera poco, ese señor, el jefe del cártel de Calderón, Felipe Calderón, sigue activo en la vida pública nacional, intenta fundar un partido político para garantizarse la impunidad, la inmunidad, el seguir viviendo del poder público después de haber destrozado las instituciones de un país, la credibilidad internacional de un país, la vida de cientos de miles de personas. No podemos olvidar la historia. En ese sentido fue un ejercicio para intentar hacer memoria. Y si la ciudadanía tiene memoria, da igual que a Felipe Calderón se le olviden las cosas porque se las vamos a demostrar. Tengo que preguntarlo, en el Senado de la República se propuso esta iniciativa de reforma al sistema judicial, una reforma al Poder Judicial que presenta el mismo Hertz Manero. ¿Consideran que eso es necesario para que se lleve a cabo esta investigación? ¿Consideran que antes de llevar quizás a un juicio a un Felipe Calderón o que la Fiscalía abra estas carpetas de investigación, consideran que se tiene que aprobar y hacer ese cambio en la reforma? Yo creo que hay un vacío en la ley, puesto que no queda claro del todo qué entendemos por el delito de traición a la patria que comete un expresidente o presidente en funciones, y entonces, a mi parecer, sí habría que dotar de certeza a este precepto para poder tener claridad. Pero mira, Meme, yo creo que como están las leyes en este momento, muy fácilmente se puede acreditar cómo Felipe Calderón no solo traicionó a México otorgando la soberanía de seguridad a los Estados Unidos con Iniciativa Mérida, entregándole a un narcotraficante como era Genaro García Luna la Secretaría de la Seguridad Pública. Creo que tenemos los elementos necesarios para ya arrancar una investigación formal en contra de este expresidente. Y solo retomando, ¿cuál es la relación también que tiene que ver Fox aquí? Porque no sale libre, sale muy raspado, porque incluso dentro del proceso de detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, el gobierno estadounidense le solicitó a la UIF, esta unidad de inteligencia financiera, cuyo titular es Super Santiago Nieto, que es un gran funcionario y que está haciendo muy bien las cosas, le solicitó información sobre las cuentas bancarias de Genaro García Luna, y fíjate nada más lo que encontraron, Meme. Encontraron que las cuentas, algunas de ellas estaban ligados a los hijastros de Vicente Fox, a los hermanos Vibriescas. Y entonces, claro que no sale limpio y claro que sale muy raspado. Y hay que empezar a analizar esta situación desde el gobierno foxista, desde la AFI, desde incluso antes de que llegase Felipe Calderón a la presidencia. Creo que existen los elementos necesarios para ir en contra de todos los miembros del cártel de Calderón, que no nada más es su cabeza Felipe Calderón y su mano derecha Genaro García Luna, sino también es, como lo mencionaba, Abraham Cárdenas Palomino, Eduardo Medina Mora, quien fue el primer procurador general de la República en el gobierno calderonista y que ya venía, como bien decías, del CISEN, y quien siempre, por ejemplo, defendió la postura oficial en casos incluso como el que mencionábamos de Florence Cassés, también a Morera, también a Isabel Miranda de Gualas, incluso personajes que andan ahí pues ladrando todo el día en las redes sociales como Javier Lozano, quienes no jugaron un papel menor en este narcosexenio y en la consolidación del mismo que viene desde el gobierno foxista. Quiero cerrar justo con una opinión de ambos. Al inicio del programa yo decía que me parece increíble que hoy tengamos personajes políticos, diputados, senadores y demás de oposición, y lo digo entrecomillado, que se estén quejando de este decreto en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues formaliza, digamos, las atribuciones que hoy tiene la Guardia Nacional, que le corresponderían a la Policía Federal como debería de ser, ¿no? Legalmente. Y yo decía, se me hace increíble
posible porque lo votaron, lo discutieron, lo debatieron, lo votaron el año pasado. Y el día de hoy incluso Andrés Manuel decía que esto del decreto era un mero trámite porque lo requería para entonces otorgarles esas atribuciones que hoy más que nunca son necesarias debido también a la contingencia, debido a al incremento en algunas situaciones violentas con el personal médico. ¿Cuál es su opinión para este tipo de personajes que parece que no se acuerdan qué es lo que votaron y qué es lo que debatieron? Pues deja tú que no se acuerden de lo que votaron, que no se acuerdan de que fueron ellos los que sacaron el ejército a las calles. Que si Andrés Manuel está aprobando este transitorio, que por cierto, como tú has dicho, votaron todos los partidos en el legislativo, es porque alguien hace unos cuantos años sacó al ejército a la calle sin un marco normativo, sin una ley que lo permitiera, sin que lo avalaran, sin protocolos, con violaciones permanentes de derechos humanos. Así que no es solo que se olviden que votaron a favor de esto, es que se olvidan de que ellos generaron el problema sacando al ejército a las calles sin supervisión, sin que tuviera unos protocolos de actuación claros, sin respeto a los derechos humanos. Y es curioso, porque los mismos que sacaron el ejército a las calles hoy se oponen a un transitorio de 5 años que lo que hace es ordenar el sistema de seguridad pública en este país para que precisamente el ejército pueda volver a los cuarteles dentro de 5 años. Es que tienen muy poca memoria y muy cara dura. Primero porque votaron a favor, pero sobre todo porque fueron ellos los que pusieron al ejército en las calles sin protocolo y sin respeto a los derechos humanos. Así es, coincido. Ha habido mucha desinformación en cuanto a este tema. Rápidamente, la creación de la Guardia Nacional se dio en el Poder Legislativo con una votación histórica. 127 senadores votaron a favor y en Cámara de Diputados solo una persona votó en contra. Es una votación histórica en donde se planteaba un transitorio que exponía que mientras se fortalecía la Guardia Nacional como institución, se iba a valer de las Fuerzas Armadas permanentes para poder preservar la seguridad de todas y todos nosotros. Y es que en México el problema de seguridad pública es un problema de seguridad nacional, porque ha puesto en jaque no nada más a los ciudadanos, sino a las instituciones mismas encargadas de preservarla y de incluso exigir justicia. Ha habido mucha desinformación y mucho lamentamos que las personas que están encabezando y propiciando esta desinformación malintencionadamente fueron quienes votaron a favor no solo de la Guardia Nacional y de este transitorio, sino quienes sacaron, como decía Abraham, irresponsablemente a las calles a los militares sin protocolos de actuación, sin un marco legal normativo, sin un marco que diera certeza a qué se puede hacer y qué no. Y solamente recordarles que las Fuerzas Armadas permanentes, solo a través de este decreto, solo se les permite realizar 12 de las 40 atribuciones que tiene la Guardia Nacional. Y yo, por supuesto, sí celebro que haya una renovación de confianza en cuanto a estas instituciones que se vio tan mermada en el narcosexenio, y creo que en caso de existir una violación a derechos humanos se tiene que castigar ejemplarmente, porque el cambio de cabeza sí tiene importancia que haya un giro en el enfoque que tenía Felipe Calderón mientras decía que se iban a perder vidas y que íbamos a hacer daños colaterales, a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que pone las instituciones a favor de preservar la vida, la integridad y la dignidad de todas y todos los mexicanos. Les agradezco infinitamente que me ayuden a llevarle esta información a la gente. Yo le agradezco a mi queridísimo Abraham Mendieta, Andrea Chávez, que me tomaran la llamada, y voy a invitar a toda la gente que nos ve en televisión, en el canal 79 de Easy, que nos escucha en radio en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara y 600 AM en Monterrey, que nos eche la mano para que se empapen un poquito de la información que publican en El Soberano de este documental, una breve historia del calderonismo. Mil gracias, amigos míos. Gracias, Meme. Gracias, abrazo. querida Meme. Un abrazo. ¿Qué más les puedo decir que no se haya dicho ya? Compártanlo hasta en la sopa, mis amigos, en el chat desinformador de las tías de WhatsApp, en los grupos desinformadores de Facebook, y por favor, suscríbanse a nuestros canales. Hay cosas que el mexicano no olvida. Yo soy Meme Yamel. Adiós.